Amén, gloria al Señor. Vamos a continuar. ¿Cuántos se recuerdan la enseñanza que hemos estado llevando durante algunos domingos? Amén. Dios quiere seguir edificando su casa. Amén. Voy a leer algo que encontré simplemente antes de hacer una oración. Vamos a irnos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Estamos haciendo el estudio del mensaje a las 7 iglesias. Amén. Pero vamos a estar también escudriñando el libro de Reyes. Amén. Fíjense que mientras preparaba esta enseñanza, encontré esto que le preguntaban a un líder joven, a un pastor joven. Y le decían, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguien ha muerto por estar soltero alguna vez? Le preguntaron a este líder. Y este pastor de jóvenes dijo, yo no he visto nunca a nadie jamás morir por estar soltero. Pero sí he visto a muchos morir por escoger a la persona equivocada. Puedes ser soltero y vivir una vida apasionada, pero puedes elegir mal y ver muertos tus sueños, tu propósito y tu llamado en Dios, cuando lo que eliges está mal. Hoy vamos a estar escudriñando el mensaje a Tiatira. Ya habíamos empezado. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Amén. Esta enseñanza que continúa con las anteriores, más que vencedores, pero yo lo he subtitulado Desenmascarando al espíritu de Jezabel. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, y la bendición de estar aquí en tu casa, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, en esta mañana. Padre, pongo mi vida, Señor, todo mi ser delante de ti, Señor. Úsame, Señor, en esta mañana, que el espíritu de tu palabra sea hablado a través de mi boca, Señor. Padre, no permitas que nada, Señor, de mi propio juicio, Señor, salga en esta mañana, sino el espíritu de tu palabra. Solo el espíritu de tu palabra, Señor, porque queremos salir edificados, Señor, de esta casa. En el nombre de Jesucristo, Padre, abre los oídos espirituales, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacer una memoria, amén, bien rapidito. Esta enseñanza es más que vencedores, porque Dios nos quiere edificar y nos quiere hacer alcanzar, ¿qué habíamos dicho? La meta. No nos podemos quedar, amado. Tenemos que alcanzar la meta, amén. Tenemos que ser más que vencedores. Y por eso, fíjese lo que yo encontraba mientras hacía esta enseñanza. Dice, el mensaje del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias posee una gran riqueza espiritual, del cual podemos aprender hoy en día. Amén. Encontraremos grandes enseñanzas desde virtudes que podemos imitar hasta identificarnos con los mismos errores que ellos cometieron. Amén. Porque un día, amados, vamos a
estar delante del Señor y Él nos va a pedir cuentas. Amén. Entonces nosotros necesitamos aprender. Y las anteriores veces yo les decía, cada uno de nosotros somos ¿qué? El templo de Jesucristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que cada uno de nosotros nos tenemos que escudriñar. Amén. Habíamos visto la iglesia de Éfeso. Y si nos acordábamos, ¿qué es lo que le faltaba a Éfeso? Dice que había perdido su primer amor, ¿verdad? Y el Señor le exhortaba al ángel de esta iglesia. Después habíamos visto que el mensaje a Esmirna, ¿sí? A esta iglesia el Señor no le reprendió porque era una iglesia que había sufrido, estaba en gran tribulación. Amén. Era más un mensaje de ánimo que Dios le daba a la iglesia de Esmirna. Pero después habíamos visto la iglesia de Pérgamo. Amén. Y habíamos descubierto que Satanás no solamente opera trayendo sufrimiento y opresión a su iglesia, sino que también Satanás utiliza la seducción para seducirte, para que tú realmente camines con aquellas doctrinas que a Dios no le agrada, como en el caso de Pérgamo, ¿verdad? Como eran los Nicolaitas. ¿Y quiénes? Balaam, ¿verdad? Pero el domingo que me tocaba compartir la enseñanza, habíamos empezado a desglosar lo que era el mensaje de Tiatira, ¿verdad? Vamos a recordar un poco. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Versículo 18. Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo ya el anterior domingo hablábamos, Jesucristo se hace presente o se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios, como Dios mismo, ¿verdad? Como Dios mismo, con la capacidad de penetrar en los corazones y escudriñar lo profundo de cada uno de nuestros corazones, porque Él es el único
que conoce nuestro corazón. Amén. Y se presenta como aquel que en el tiempo postrero va a juzgar. Amén. Va a juzgar. Fíjense lo que Jeremías 17, versículo 9 y 10 dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Y él mismo responde, yo Jehová, que escudriño, dice, la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Mientras nosotros analizábamos este mensaje a la iglesia de Tiatira, habíamos visto el versículo 20, donde el Señor, antes del versículo 20, el Señor elogia a esta iglesia, ¿verdad? Porque esta iglesia era una iglesia que amaba, que tenía obras, dice que fluía en el fruto del Espíritu, porque dice que sus obras postreras eran mayores que las primeras. O sea que el fruto del Espíritu se manifestaba en esta iglesia. Amén. Pero hay algo que el Señor le habló a esta iglesia y está en el versículo 20, que dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Habíamos visto la anterior vez que cuando Dios dice toleras, esa era una de las cosas que le estaba diciendo a la iglesia de Tiatira, toleras. Y habíamos visto que Dios no es tolerante, ¿sí? Sino que Dios es intolerante. Y habíamos visto ejemplos. Amén. No se los voy a repetir, pero nada más les voy a traer para que ustedes lo escudriñen en casa. Primera Samuel 2, el capítulo 2, habla de que el sacerdote Elí permitía que sus hijos Ofni y Finnes deshonraran el sacerdocio, ¿verdad? Dios castigó ese pecado. También nos habló Pablo en 1 Corintios 5:1 y 5:6 nos da otro ejemplo de la intolerancia de Dios, sí, ante el pecado. Y también vemos en Génesis, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, entonces nosotros necesitamos saber que Dios no es tolerante con el pecado, amén. Él es intolerante. Por eso es que nosotros como iglesia necesitamos ver con los ojos de Dios. Amén. Por eso es que el Señor reprende a esta iglesia. Le dice, toleras que esta Jezabel enseñe y seduzca y haga pecar a mi pueblo. Amén. Hoy en día hay una falsa definición de tolerancia. ¿Sí? Hoy la popular y falsa definición de tolerancia ha entrado a muchas iglesias. Y estas iglesias ya no viven como las iglesias de Jesucristo, sino viven como iglesias paganas. ¿Sí? Haciendo lo que a Dios no le agrada. Sin embargo, dice, el llamado de Tiatira a esta iglesia es también para nosotros. Porque Dios quiere saber qué tú estás tolerando en tu vida. ¿Qué toleras en tu vida, en tu caminar diario? ¿Qué es lo que tus ojos ven? ¿O qué es lo que tu boca está hablando? ¿O qué es lo que tú estás haciendo que te está haciendo desviar del camino del Señor? Todo aquello que no va conforme a la palabra del Señor y que tú lo haces parte de tu vida, te hace a ti un tolerante al pecado. Y Dios quiere que tú y yo seamos intolerantes hacia el pecado. Amén. Amén.
Bien, vamos a continuar entonces con esta enseñanza. Amén. Vamos a hacernos una pregunta, porque Dios sale a relucir el nombre de Jezabel en este mensaje, ¿verdad? Y no sé si muchos conocen, hay mucho que se puede hablar de Jezabel, y no creo que el tiempo nos alcance, pero vamos a tomar solamente algunas cosas, amén. ¿Quién era Jezabel? Para empezar, esta Jezabel que se nombra aquí en el libro de Apocalipsis, no es la misma mujer que se nombra en el libro de Reyes. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos saber que el espíritu que operaba en esa mujer del libro de Reyes es el mismo espíritu que opera en esta mujer que nos habla Apocalipsis y el mismo espíritu que está operando hoy en día. Amén. Esa misma manifestación de ese espíritu es el que opera hoy en día. El nombre de Jezabel significa no exaltada. ¿Y saben qué me llamó la atención? Otro de los significados de este nombre es no manejable. Ese es el significado de Jezabel. Representa un espíritu controlador y manipulador que incita al pecado. El espíritu de Jezabel es uno de los demonios cuya misión es acabar con los hombres de autoridad de Dios, como son los apóstoles, profetas y sacerdotes. Si bien nosotros nos acordamos, Pedro, en el libro de Pedro, nos habla de que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Dice que este espíritu, este mensaje, amados, a esta iglesia es el mensaje más largo que escribe el Señor. Y es porque realmente nosotros necesitamos escudriñar bien cómo opera este espíritu. ¿Sí? Porque este espíritu dice que ha sido enviado ¿para qué? Para la destrucción de todo varón o mujer que está en autoridad. ¿Sí? En autoridad. Entonces, para poder entender cómo opera este espíritu, nos vamos a ir al libro de Reyes, amén, porque ahí nos muestra quién era esta Jezabel. Y vamos a estar reconociendo 7 aspectos que nos van a indicar cómo es que este espíritu opera. Amén. Recordemos que Jezabel, en el libro de Reyes, era la esposa del rey Acab. ¿Sí? Dice la palabra que este rey Acab fue el rey más malo de todos los reyes de Israel. Imagínense esto. Fue el rey más malo. Y todo debido, ¿saben a quién? A la mujer que tenía. Porque la mujer del rey Acab era Jezabel. Por eso es que empecé esta enseñanza con este comentario de este pastor líder. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo operaba esta mujer y cómo el espíritu de Jezabel opera el día de hoy. Amén. Fíjense, y porque yo les animo a que ustedes escudriñen la Biblia, ¿verdad? Porque usted no crea nada más de todo lo que nosotros decimos aquí, o de todo lo que usted escucha. Constate en la palabra. Este es su cernidor, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a la palabra. Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a ver esto que les acabo de decir.
Versículo 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal. Baal era un dios pagano. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Amén. Acab, amado, este rey Acab representa al hombre débil de espíritu y de carácter débil, que permitió la idolatría y los sacrificios humanos a este dios Baal. Porque esto es lo que se hacía en ese tiempo. Dicen que se sacrificaba a niños para este dios. Así tal era la malicia de esta mujer, que incitaba a su esposo, al rey, a adorar a estos dioses. Entonces, este rey Acab representa a esos hombres débiles que se dejan dominar por este espíritu. Amén. Pero vamos a seguir. Vamos a ver 7 aspectos nada más de cómo opera este espíritu de Jezabel. Amén. Si usted está anotando, anote ahí y escudriñe otra vez en su casa. Amén. Porque esta enseñanza, el Señor me estuvo hablando desde Bolivia, muchos años atrás, y yo no entendía por qué. Pero desde Bolivia, le estoy hablando desde hace 10, 15, 20 años atrás, que el Señor me puso el espíritu de Jezabel, y yo en ese tiempo no sabía qué era. Pero hoy vamos a seguir escudriñando y vamos a seguir descubriendo. Amén. Primer aspecto. ¿Cómo opera este espíritu? Dice, destruye el orden establecido por Dios. Las personas influenciadas por este espíritu no se someten a la autoridad establecida por Dios, ya sea en la casa, ya sea en el gobierno, en el reino. Este espíritu no necesariamente quiere la posición de gobernante, sino quiere el poder de gobernar por detrás de la autoridad. Sí, así opera este espíritu. Jezabel controlaba la voluntad de su esposo Acab, rey de Israel. Lo primero que hace este espíritu es descontrolar los principios de la palabra, donde dice que el hombre es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense lo que dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 7. Dice la palabra. Y su mujer Jezabel, dice, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella, dice, escribió cartas a nombre de Acab, o sea, de su esposo, y las selló con su anillo, dice, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. ¿Qué es lo que hacía esta Jezabel, esta esposa de este rey? Tomaba decisiones, ¿sí? Hacía cosas por encima de la autoridad que Dios había puesto sobre ella, ¿sí? Y vamos a seguir escudriñando Primera de Reyes.
Pero nos vamos a ir a este otro versículo, Primera de Reyes 21, versículo 25, que dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Qué dice el versículo 25? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, dice. ¿Saben qué significa incitar? Influir, seducir, persuadir a una persona a que haga o a que crea alguna cosa. Esto es lo que hacía esta mujer, esta esposa de Acab. Lo incitaba, dice. Por eso el que gobernaba en realidad el pueblo de Israel no era Acab, era Jezabel. ¿Saben cómo opera ese espíritu hoy en día? Yo no sé cuántos de nosotros o cuántos conocen gobiernos, estoy hablando de países, que no gobierna el presidente, sino hay otro que está gobernando a nombre de él. ¿Sí? Hay otro que está dirigiendo. Espíritu de Jezabel, amén. Dice que este espíritu no desea posesionarse como gobernante, pero quiere el poder para poder gobernar, amén. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 25 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Amén. En todo. No dice solamente en algunas cosas, en todo. Amén. ¿Cuánto daño ha hecho, amado, el hecho de que en una casa o en un lugar existan dos cabezas? Nada más veamos, no nos vamos a ir a un gobierno, porque esto es lo que estaba ocurriendo en el reinado de Acab. Solo vámonos a nuestra casa. ¿Cuánto daño puede hacer a nuestros hijos que tengan dos cabezas? Porque el papá le va a decir una cosa y la mamá le va a decir otra cosa. No pueden haber dos cabezas, amado. Nada más imaginémonos físicamente. Imagínese un hombre con dos cabezas. Anormal, ¿verdad? Porque esto no es normal. Yo estaba leyendo mientras preparaba esta enseñanza, encontré un libro donde un varón habla de las mentiras que se dice acerca de la mujer. Y él va resaltando muchas cosas, ¿ya? De la mujer. Interesante el libro. No lo leí completamente, solamente algunas cosas. Pero es cierto que Jesucristo vino a levantar a la mujer. Porque en ese tiempo la mujer no tenía voz, no tenía voto, no, era prácticamente, era considerada nada, pero Jesucristo vino a levantar a la mujer. Pero eso no significa, amada o amados, que la mujer esté por encima del varón, ¿sí? Dios nos hizo con naturalezas diferentes.
Dios nos hizo como ayudas idóneas. Amén. Por eso es que fíjense, si en una casa hay dos cabezas o en un gobierno hay dos cabezas, como lo que pasaba aquí con este reino, con el reinado de Acab, ¿ya? El hecho de que haya dos personas queriendo dirigir va a crear división. ¿Sí o no? Porque unos estarán de acuerdo con el papá y otros hijos estarán de acuerdo con la mamá. ¿Qué va a ocasionar esto? División. En un gobierno, en un país, es lo mismo. Por eso, fíjense lo que Marcos capítulo 3, versículo 24 y 25 dice: el diablo sabe que solo hay una forma de destruir una casa, un ministerio, un reino o un pueblo, y es dividirlo. Porque Jesús dijo, una casa dividida no puede permanecer de pie. Sí. No pueden haber dos cabezas, amado. Fíjate, vamos a venirnos aquí a la iglesia, a lo espiritual, al ministerio. ¿Saben cómo opera este espíritu? Porque es un espíritu que opera en rebelión, ¿sí? Y nosotros necesitamos saber que Satanás opera en base a este espíritu, ¿sí? Rebelión, porque él se rebeló a Dios. Y este espíritu de Jezabel es lo mismo que quiere inculcar a las personas. Rebelión. Amén. Rebelión. Dentro de la casa del Señor, no sé si alguno ha escuchado o alguien ha escuchado a alguien decir, tengo dones, tengo muchas cosas, o sea, estoy muy capacitado para poder servir en la casa del Señor. Mas, sin embargo, la autoridad no me pone a predicar, no me pone a cantar, no me pone a esto, no me pone a lo otro, ¿sí? Amado, nosotros necesitamos discernir qué espíritu nos está hablando. Amén. Muchos quizás se han preguntado, ¿por qué no puedo hacer esto o aquello en la iglesia? ¿Y saben por qué, amado? Yo quiero responder no solamente a los que estamos aquí, sino a los que nos están escuchando por los medios. Dios lo hace por amor a ti y por amor a su pueblo, para que primero pueda ser ministrado por Dios y pueda ser sanado por Él, y para que Dios pueda formar primero esa vasija de oro en ti. Sí. Porque, amado, ¿saben qué? No importa qué tan dotado seas, no importa qué gran predicador seas, no importa qué gran maestro seas o cuán grandes sean tus dones, pero si tú estás caminando en rebelión y dejándote influenciar por este espíritu de Jezabel, que te está poniendo esas ideas de decir, ay, ¿por qué yo no puedo cantar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro? Queriendo estar por encima de lo que tu autoridad ha designado o ha decidido, hay ahí un error. Porque tú podrías estar ministrando aquí adelante, pero con el principio de rebelión. Y más tarde, ¿qué se perdería? Tu vida y la vida de todo el pueblo que va a escuchar un mensaje rebelde. No nos olvidemos, amado, que Dios pone las autoridades, eso dice la palabra. Dios es el que dirige
a nuestro pastor en este caso, en el caso nuestro. Dios es el que pone las directrices en él. Porque Dios sabe a quién va a poner y quién va a estar en qué. ¿Y saben qué? No es porque a veces uno se siente y dice, sé hacer esto, pero ¿y por qué no lo hago? Posiblemente Dios está viendo primero tu vida. ¿Saben? Porque yo sé que muchos tal vez tienen hermosa voz aquí para pertenecer al ministerio de la alabanza. Pero ¿saben qué es el ministerio de la alabanza, amado? Son los que están en la primera fila del escuadrón. O sea, son los primeros a los que el enemigo podría matar espiritualmente hablando. Porque estamos en la brecha. Por eso es que nuestra vivencia como ministros de alabanza tiene que estar a cuentas con el Señor todos los días, limpios, que el enemigo no pueda tener ni un para podernos destruir. ¿Por qué el Señor no te ha puesto en el ministerio de la alabanza? Porque tal vez estás herido o estás herida. Y el Señor no te va a poner para que seas el blanco perfecto para Satanás. Te adoramos, Señor. Aleluya. Amados, necesitamos entender que este principio de Jezabel opera para destruir. Amén. Para destruir. Romanos capítulo 13, versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Este espíritu, amado, se infiltra en las iglesias para controlar al siervo de Dios o para hacerlo caer. ¿Sí? Ataca a la autoridad implantada por Dios. Es un espíritu que no solo puede influenciar a mujeres, sino también a hombres que no quieren someterse a nadie y atacan a la autoridad. Ese espíritu, amado, te halaga por los dones que tú tienes. Tú tienes que aprender a reconocer. Si hay alguien que viene y te dice, wow, qué bonito predicas, wow, qué bonito cantas, o wow, qué bonito enseñas, tú ya deberías ser pastor, tú ya deberías estar en un nivel, o tú, cuidado. Ese espíritu te halaga por tus dones, pero la intención es ponerte en contra de la autoridad, que es quien sabe por qué no te puso a liderar o en alguna posición, porque recuerda, Él es el que tiene el llamado. Él es la autoridad espiritual que Dios puso sobre ti y Él es el que recibe la dirección de Dios para su casa. Pero a este espíritu, amado, le encanta crear confusión y división. A tal punto que hay hermanos, estoy hablando a nivel general de iglesia, hay hermanos que se han creído, ¿sí?, todos los halagos y se han salido de la iglesia y han formado ministerios. Y ni siquiera son bebés espirituales. ¿Sí? Nada más porque tal vez canta o toca muy bonito en la alabanza, no, quiere ser líder ya de alabanza. Eso no trabaja así, amado. Por eso es que nosotros necesitamos discernir. Amén. Cuidado. No dejes que ese espíritu manipule tu alma, porque puede ser que sí tengas el llamado, amado. Puede ser que sí tengas dones.
pero todo tiene su tiempo. Humíllate delante del Señor, espera en el Señor. Va a llegar el día en el que Dios mismo te va a poner en el lugar donde Dios mismo hace mucho tiempo planificó para tu vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir. Segundo aspecto, ¿cómo opera este espíritu? Es un espíritu, amado, que te lleva a la autocompasión, a autocompadecerte, a decir, ay, pobrecita de mí, pobrecito de mí, mira lo que estoy pasando, mira lo que tengo que hacer para hacer esto. ¿Saben qué es lo triste, amados? Gente cristiana con años en la fe que no conoce a Dios, con un espíritu débil, con un carácter débil, que se deja influenciar por este espíritu, creando en ellas autocompasión y victimización. Podemos esperar eso de un bebé espiritual, amado, porque un bebé espiritual no conoce la palabra del Señor. Y hay cosas que le van a lastimar, hay cosas que la van a herir, hay cosas. Pero cuando uno ya tiene años en la fe, ¿sí? Y se deja influenciar porque abrió esta puerta a este espíritu, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Volvamos a Reyes, al libro de Reyes, porque necesitamos identificar este espíritu, este problema allí con Jezabel. Primera de Reyes 21, 1-7. Vamos a ver qué es lo que pasó con el rey Acab y la viña de Nabot. Dice, pasadas estas cosas, versículo 1, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino el rey Acab a su casa, dice, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Fíjense qué hizo este rey, la autoridad, dice, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero y que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Fíjense lo que hace este espíritu, amado. Hace que los varones de autoridad en autoridad sean débiles. Acab tenía un carácter débil porque se dejó influenciar por Jezabel. Porque dice que este rey hizo más que todos los otros reyes. Se prostituyó, fornicó, adoró otros dioses. Este espíritu de Jezabel viene a revocar, a destruir al hombre de autoridad.
Hay pastores, amado, tristemente lo digo, hay pastores que se han dejado influenciar y ahora esas iglesias, más que glorificar el nombre de Jesucristo, parecen ser templos paganos, porque introdujeron las cosas del mundo a la iglesia. Así como Acab se dejaron influenciar por ese espíritu, influenciado tal vez por la esposa o por el hermano o por alguien. Mira, tan poca gente en la iglesia, hagamos esto, traeremos danza, traeremos esto, traeremos lo otro, pongamos humo, hagamos conciertos aquí en la iglesia. Templos paganos. Pero hay un remanente. Hay pastores que a pesar de que fueron atacados por este espíritu de Jezabel, permanecieron. Y vamos a ver porque la historia de Reyes nos da un ejemplo de esto. Amén. Gloria a Dios. Es un espíritu que te lleva a autocompadecerte. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Fíjense al rey hablando, ay, no me ha querido dar su viña. No voy a comer. Y Jezabel se levantó y dijo, tú siendo el rey, yo te voy a conseguir esa viña. Otro aspecto cómo opera Jezabel. Es un espíritu que quiere destruir la unción profética. Jezabel estaba en contra de todos los profetas de Dios. Y vámonos a la palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice, porque cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Segunda de Reyes 9, versículo 7, dice, tú acabarás con la descendencia de Acab, tu amo, y así vengarás la sangre de mis profetas y de todos mis siervos derramada por Jezabel. Clara, si usted llegando a casa escudriña el libro de Reyes, amado, va a poder entender, esta mujer aborrecía, mataba a todos los profetas de Dios. Amén. Hoy en día este espíritu opera en mujeres y en hombres, habíamos dicho, que están viviendo en la carne, aferrados a la vanidad, a los placeres del mundo. Quieren a toda costa destruir al siervo de Dios. Su manera de operar es tan sutil que parecen buenas sus intenciones. Fíjense, cuando nosotros leemos la historia de Acab y de la viña de Nabot, uno dijera, ay, pero sí, su esposa buena. Lo vio a su esposo triste y que no quería comer y dijo, yo voy a ir a conquistar y esa viña va a ser tuya. Uno podría decir, pero está defendiendo a su esposo, ¿verdad? Pero no era la manera, amado. Y las intenciones que esta mujer tenía no eran las mejores. Sí. Su manera de operar de este espíritu es tan sutil que parecen buenas intenciones. ¿O alguna vez ustedes han escuchado a personas influenciadas por este espíritu alabarte
o decirte, tú puedes hacerlo, tú lo vas a lograr, eres profesional, tú has estudiado, eres capaz. O cuando diremos se ganan la casa, o cuando tienen el auto, o cuando han tenido éxito en el trabajo, dicen, el éxito es debido a tu profesión, es debido a tu logro, es debido. Dan gracias a todo y a todos, menos al que ha hecho posible. Inclusive dan gracias hasta el universo, gracias al universo, a la naturaleza. Olvidándose de la palabra que dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Me gusta escucharle a mi suegrita, porque en todo momento, en tiempos buenos y en tiempos malos, yo he aprendido de ella a dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Soy profesional, gracias, Señor, porque por ti tengo este trabajo, por ti. Toda la gloria es para Él. Pero este espíritu, amado, eso es lo que pasa. Este espíritu opera, o sea, levantando a la persona, animándole, pero no dándole gloria al Señor. Amén. Parecen buenas intenciones, pero ¿qué espíritu está operando detrás? Amén. Jezabel odia a los profetas de Dios. Hoy en día este espíritu quiere destruir a todo aquel que se denomina y que es un verdadero hijo de Dios y que habla palabra no adulterada. Porque ¿qué más verás que esta profecía, amado? Dice la palabra que su palabra es la profecía más veraz y completa. Y este espíritu lo único que quiere es callar la voz del profeta, callar la voz del verdadero Hijo de Dios que quiere hablar palabra no adulterada, sana doctrina. ¿Sí? Les hace la guerra porque bien sabe que solo el profeta de Dios o el verdadero Hijo de Dios puede desenmascarar a este espíritu. Quiero hablar a los varones y a las mujeres de Dios. No permitan que el espíritu de Jezabel mate la profecía que Dios te ha dado, la palabra profética que Dios te ha hablado. Amén. No permitas. Pelea por tu profecía. No seas de carácter débil como Acab, que se dejó influenciar por Jezabel. Amén. Sigamos adelante. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Dice que el hijo de Acab se encontró con Jehú y le preguntó y le dijo, ¿vienes en son de paz, Jehú? Y Jehú respondió, ¿qué paz puede haber mientras tu madre Jezabel siga con sus prostituciones y sus muchas hechicerías? Esta mujer se movía, pero vamos a entender qué significa esta palabra de prostitución. Aunque el vocablo significa fornicar y se ajusta tanto a hombres como a mujeres, es digno de mencionar que este término también se usa para describir la prostitución espiritual de Israel al abandonar a Dios por los dioses extraños. Esto es lo que estaba haciendo esta mujer.
¿sí? Estaba enseñando a prostituirse. ¿A qué? A adorar otros dioses. A adorar otras cosas. Como al rey Baal. Hace rato leíamos lo que este rey hizo, el rey Acab. Levantó un monumento, adoraba, dice, hizo un templo para este Dios. Hoy en día, amado, sucede lo mismo. Este espíritu de Jezabel quiere llevar a prostituir, a adorar otras cosas. ¿Quién es tu Dios? Por eso es que hace rato les preguntaba, ¿qué cosa estamos tolerando en nuestras vidas? ¿Realmente Dios, el creador del universo entero, nuestro amado Jesucristo, es el que gobierna nuestras vidas? ¿O es que amamos más otras cosas? Porque si hay otra cosa por encima de Dios sobre nosotros, quiere decir que ese es un ídolo y prácticamente es un Dios para uno. Eso es lo que esta mujer Jezabel hacía. Sí. Cuidémonos de no abrir una puerta para que este espíritu influencie nuestra vida. ¿Sí? Cuidémonos. Porque todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida va a llegar a ser un Dios para ti. Amén. Cuarto aspecto, vamos a ver. Este espíritu es un espíritu calumniador. Calumnia para obtener sus propósitos. Levantan falso testimonio de los hijos de Dios. Amén. Primera de Reyes, vamos a leer, capítulo 21, versículo 8. Fíjense lo que esta mujer hizo. Primera de Reyes 21, versículo 8. Dice la palabra. Voy a leer en otra versión, pero sí, sígame en la versión que usted tiene. Enseguida, dice, escribió ella cartas en nombre de Acab y les puso el sello real. Luego las envió a los ancianos y jefes que vivían en el mismo pueblo de Nabot. En las cartas les decía, anuncien ayuno y sienten a Nabot delante del pueblo. Luego sienten a 2 testigos falsos delante de él y háganlos declarar en contra suya, afirmando que ha maldecido a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los hombres del pueblo de Nabot, junto con los ancianos y los jefes, hicieron lo que Jezabel les ordenó en las cartas que les había dado, que les había enviado. Anunciaron ayuno y sentaron a Nabot delante del pueblo. Luego llegaron 2 testigos falsos y declararon contra Nabot delante de todo el pueblo, afirmando que Nabot había maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. Luego mandaron a decir a Jezabel que Nabot había sido apedreado y muerto. En cuanto Jezabel lo supo, le dijo a Acab, ve y toma posesión del viñedo de Nabot, el de Jezreel, que no te lo quería vender. Nabot ya no vive, ahora está muerto. Al enterarse Acab de que Nabot había muerto, fue y se apoderó de su viñedo. Fíjense cómo opera este espíritu. Llegó el esposo y le dijo, no me quiere vender el viñedo, la viña, su viña. Y dijo, ok, yo me voy a hacer cargo. ¿Y qué hizo? Calumnió, habló falso testimonio. ¿Contra quién? Contra un hombre de Dios, Nabot,
era un siervo de Dios, temeroso de Dios. Y agarró y dijo, traigan a 2 testigos falsos que mientan y que digan que él deshonró al rey y a Dios. Este espíritu se mueve con engaños, calumnia a los hijos de Dios, porque el único interés que este espíritu tiene es destruir, es callar la voz profética. Necesitamos ser un pueblo que tenga discernimiento, amados. Necesitamos ser un pueblo que escudriñe más la palabra del Señor y pida en oración, Señor, dame discernimiento para discernir si este espíritu viene de ti o es espíritu de las tinieblas. Amén. 5. Es un espíritu manipulador. Manipula para obtener sus propósitos. ¿Sí? El problema con el reinado de Acab fue que había una mujer controlando a un hombre. Es un espíritu que desea obtener sus propósitos y el control a toda costa. Escúcheme bien, a toda costa, no importando quién salga lastimado en medio de sus planes. En algunas ocasiones este espíritu va a usar la seducción. Yo no sé si se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba preso y la mujer de Herodes, que era la mujer de su hermano, porque este rey Herodes le quitó a la mujer de su hermano. Esta mujer, ¿qué hizo? Incitó a su hija para que bailara sensualmente y a cambio le pidiera la cabeza de Juan el Bautista, que era profeta. Espíritu de Jezabel, que opera con seducción. Bendito Dios, Señor. Y fíjense, y nada más esta mujer, ¿saben por qué hizo? Porque el profeta Juan el Bautista hablaba verdad, hablaba palabra. Porque él le dijo a Herodes, no te es permitido tener a la esposa de tu hermano. Eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Quiere callar la voz profética. Y no podemos tolerar. Por eso es que Dios reprendió a la iglesia de Tiatira porque le dijo, toleras a esa mujer Jezabel que enseñe. Te adoramos, Señor. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Fíjense cómo esta mujer trató de seducir. Ya había fallecido su esposo, Acab ya murió en Segunda de Reyes, capítulo 9. Pero no había pasado ni mucho tiempo. ¿Y ella qué hizo? Quiso ir a conquistar al nuevo rey Jehú. Fíjese, versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, dice, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos.
Y él, o sea, Jehú, les dijo, echadla abajo. Más adelante vamos a terminar de leer esta historia. Pero fíjense, este espíritu opera con seducción. Hay muchas mujeres influenciadas por el espíritu de Jezabel que seducen. ¿A quién? A la autoridad. Ya sea en la iglesia, en el gobierno, en las casas. Porque tu esposo es un sacerdote. Pero no se preocupen, yo sé que habemos más mujeres aquí, porque Dios hoy nos va a enseñar cómo hacer que este espíritu se vaya de nuestros hogares, de nuestra casa, de la iglesia y de todo. Amén. Gloria a Dios. La seducción es su mayor arma. Seduce con sensualidad, con su forma de ser, con su ropa, con cosas carnales, como con atracciones del mundo, para luego manipularlos y para que después caigan en fornicación. Esto es lo que está destruyendo hoy en día la iglesia de Dios. Mucha vanidad, mucha apariencia, mucha carnalidad. Es como en el anterior domingo el Señor nos hablaba, somos seres espirituales. No podemos dejar que nuestra carne gobierne. Amén. Gloria a Jesús. Es tiempo que nos paremos y le digamos, Jezabel, de aquí te vas o te saco, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo de que la santidad regrese a las iglesias. Porque la palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Cuidado, cuidado, varón de Dios. Varones, ahora a ustedes les hablo. No tengan un espíritu débil o un carácter débil que se deja seducir por este espíritu. No se dejen influenciar por el espíritu de Jezabel. Manténganse fieles al Señor, porque la palabra dice, vana es la gracia y engañosa la hermosura. Aquel que está casado, gózate con la mujer de tu juventud. Amén. Gloria a Dios. Vamos al 6. Es un espíritu engañador que da profecía falsa, o sea, que enseña falsedad. Amén. El hecho de que se hiciera llamar profetisa, porque ella se decía profetisa, implicaba que afirmaba que sus enseñanzas tenían autoridad divina. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, Dios reprobó a aquellos que decían profetizar en su nombre cuando Él no se los había autorizado. Quiero que nos vayamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Pero fíjense, seguimos en Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 5. Esto sí me llamó la atención, porque a veces nosotros, amados, alguna vez en tu vida, tal vez alguien ha venido a darte una palabra profética, ¿ya? Pero no necesariamente. Por eso es que es tan importante discernir, amado. Y eso solamente lo vas a lograr metiéndote con el Señor, en oración, en búsqueda de su palabra.
Señor, ¿qué tú dices? ¿Qué te agrada? ¿Cómo te gusta? ¿Qué tú quieres? Tú vas a poder diferenciar. Es como mi hermano le decía a su niña, a sus hijitas, les decía, ellas le preguntaron, papá, ¿cómo puedo diferenciar el billete falso del verdadero? Y él les dijo, primero estudia el verdadero. ¿Cómo es un billete verdadero? Cuando tú sepas cómo es un billete verdadero, vas a poder descubrir cuáles son los falsos. Entonces el Señor nos dice, escudriña la palabra para saber qué es lo que a Dios le agrada, qué quiere. Y así vas a poder diferenciar si aquella profecía viene de Dios o no viene de Dios. Fíjense lo que dice capítulo 13, versículo 1 al 5, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliere, dice. Wow. Y se cumpliere la señal o el prodigio que te anunció. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que esa profecía venía del Señor? Fíjese lo que sigue diciendo la palabra. Si se cumpliere lo que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Discierne las profecías, porque si viene un profeta y te habla, o alguien viene y te dice, esto me dijo el Señor, pero tú vas que va en contra de la palabra, vas a decir, esto no viene de Dios. Si va a venir alguien y te va a hablar de parte de Dios y te va a incitar a que no te congregues, hoy en día ya tú puedes recibir desde tu casa, puedes entrar a un culto, puedes hacer esto. Hoy en día, falso, porque la palabra de Dios me manda. No me dice si quieres o no quieres, me manda. Amen. Congréguense, dice la palabra. Discierne. Amén. Ahora otra cosa es si hay algún problema, si hay gente en el oriente que no puede congregarse y no tiene esto que nosotros tenemos, la libertad de poder venir y glorificar su nombre del Señor juntos como iglesia. Ahí es otra cosa. Y a pesar de eso dice que hay a escondidas se reúnen 5, 10, 30 personas sin que nadie los vea. Sí. Da profecía falsa. Amén. Las personas influenciadas por este espíritu siempre tienen sueños, visiones que no son de Dios porque son contrarias a la palabra, donde llevan al pueblo a desenfrenarse y a apartarse de la voluntad de Dios. Por eso es importante escudriñar, examinar las profecías. Hagamos como los discípulos de Berea, en Hechos capítulo 7, versículo 10, porque dice que ellos escudriñaban todo. No se quedaban ahí. ¿Sí? Sigamos. Fíjense, este espíritu de Jezabel, o esta mujer, hacía todas las cosas que aborrece el Señor. Proverbios 6, 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén.
Si hay alguien, amado, que está viniendo a quererte hablar para ponerte en discordia con alguien, no lo consientas. No consientas al hermano que te hable mal de alguien. Dios aborrece los chismes porque indirectamente estará creando discordia en tu alma. ¿Sí o no? ¿Alguna vez nos ha pasado eso? Cuando alguna vez diremos, por ahí hemos dejado que alguien venga y nos hable mal de alguien, empiezas tú a pensar, wow, aquí adentro. Porque uno se predispone. No lo permitas. Porque toda enseñanza contraria a la palabra divide la mente del pueblo. ¿Sí? Divide, vagando en dos pensamientos. Amén. Gloria a Dios. Hay mucho por decir, pero voy a saltarme algunas cosas. Va a haber otra oportunidad, yo creo, para que podamos desglosar con más intensidad este espíritu, porque sí necesitamos aprender, amén. Gloria a Dios. Este espíritu de Jezabel lo único que quiere traer es división, doble pensamiento, ¿sí? Eso es lo que pasó en el reinado de Acab. Parte de la gente estaba adorando a otros dioses y otra gente se permanecía fiel al Señor. Por eso es que Elías citó a los 450 profetas de Baal, ¿verdad? En el monte Carmelo, les retó y les dijo, ¿quién es el verdadero Dios? Aquí vamos a ver, porque el pueblo estaba dividido. ¿A causa de qué? A causa de una mujer que incitaba al rey para que sucediera esto, amén. Gloria a Dios. Vamos a ir por el último. 7. Es un espíritu dominante que intimida. Primera de Reyes 19, 1 y 2. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo de lo que Elías había hecho. Elías había matado a los 450 profetas de Baal, ¿sí? Y dice que Acab fue y rapidito, como si fuese ella la gobernadora, fue y le dijo, Jezabel, mira, Elías mató a todos los profetas de Baal. Y mira lo que pasó. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, dice, envió Jezabel a Elías un mensajero. Elías era el hombre de Dios. Envió un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ese espíritu es dominante, puede intimidar. Pero nosotros no tenemos un espíritu como Acab. Nosotros necesitamos ser como Jehú, que dijo, échenla por la ventana. ¿Sí? No permitas, amado, que ese espíritu te intimide. No lo permitas. Porque eso es lo que viene a hacer este espíritu. ¿Sí? Atemorizarte, a decirte, si haces esto o haces aquello, mira lo que te va a pasar. No. Mientras estemos en el lugar donde nos ha puesto, aquí, en su casa, en la iglesia, en la roca que es Jesucristo, tenemos la cobertura del Señor. Y su cobertura es mayor, amén, es mayor. Entonces, no te intimides. Ahora, esta es la manera de Dios para vencer a Jezabel. Si tú has identificado, amado, con esta enseñanza,
Si tú has identificado, quiero que te pongas a pensar, este espíritu en alguien que tú conoces, necesitas orar y ayunar por esa persona para que sea libre de ese espíritu. Amén. Y si tú en esta mañana has visto alguna de estas características en ti, porque puede pasar, amado, amada, ¿sí? Si has visto alguna de estas características, hay una manera en la que puedes echar fuera este espíritu. Lo profético no mata a Jezabel. Lo profético la descubre. El profeta la descubre. Lo que tú puedes hacer es ora, busca más de Dios, escudriña su palabra, anhela los dones de discernimiento, anhela los dones de ciencia, para que tú puedas diferenciar si esto o aquello viene por Dios o bajo la influencia del enemigo. Amén. Anhela los mejores dones, pero hay más. Ya voy a terminar. Jezabel, este espíritu, así como Satanás, no aman a nadie, amado. Este espíritu solo busca poder detrás del trono. Amén. Jezabel quiere destruir el llamado que uno tiene. ¿Me has escuchado bien? Jezabel quiere destruir el llamado que uno tiene. Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para su gloria, para su servicio. Amén. Los varones no se dejen influenciar por este espíritu. Amén. Pero también quiero hablar a las mujeres. Porque nosotras, como esposas, necesitamos estar atentas y no dejarnos influenciar por este espíritu. Amén. Cuidado. Nosotras somos hijas de Dios. Dios nos puso para ser ayudas idóneas. Seamos sabias y reprendamos al espíritu de Jezabel. Hemos sido llamadas a apoyar a ese varón de Dios que el Señor puso sobre nosotros. A apoyar a ese varón de Dios, pero jamás a sacarlo de la voluntad de Dios que está en su palabra. ¿Sí? Seamos sabias. Pero hay algo más que destruye a Jezabel, y con esto termino. Quiero que nos vayamos todos a Primera de Reyes. Segunda de Reyes, perdón, capítulo 9, creo que estamos ahí. Capítulo 9, versículo 30. ¿Estamos ahí? Amén. Déjenme encontrar a mí. Segunda de Reyes 9:30. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver qué es lo que destruye a Jezabel. Amén. Habíamos leído hace un momento, pero ahora vamos a entender mejor. Versículo 30. Dice la palabra: Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo:
echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, y dijo: id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Amén. Fíjense lo que pasó en esta historia. Jehú estaba con Jezabel. Jezabel dice que se pintó, se arregló para conquistar a Jehú. Pero Jehú, ¿qué hizo? Ordenó a los eunucos que estaban ahí a que la botaran por la ventana, ¿verdad? ¿Por qué hizo esto Jehú? Yo escuchaba una enseñanza y me llamó tanto la atención esto. Y esto quiero que tú te lleves. Los eunucos eran personas que se habían negado a sí mismos para servir al rey. A los eunucos la sensualidad, la sexualidad no los atraía porque no podían, se habían negado a sí mismos. El único espíritu, amado, que puede echar fuera al espíritu de Jezabel son hijos e hijas de Dios que se han negado a vivir a la carne, que se han negado a vivir conforme a los placeres del mundo, que han tomado su cruz y han dicho: quiero seguir a Jesucristo. Aquellos hijos e hijas de Dios que han decidido servir al Señor por encima de todo. Esto, amado, te va a dar autoridad para que tú puedas echar fuera todo espíritu de Jezabel en tu vida, en tu casa y en la vida de tu esposo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y sabias. Y nosotros necesitamos buscar más de la presencia de Dios para que podamos estar en esta posición de negarnos a nosotras mismas. Amén. Jehú podía hacerlo él. Él podía botar a Jezabel por la ventana. Él era fuerte, o sea, él podía hacerlo, era un hombre. Pero preguntó: ¿quién está aquí? Y estaban los eunucos. Ustedes bótenla. Que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para que podamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, amado, para tener esa autoridad. Ustedes se acuerdan cuando el Señor dijo: este espíritu no sale si no es con ayuno y oración. Necesitamos meternos con el Señor y poder echar fuera todo espíritu. Dios nos ha capacitado, amado. Tenemos la autoridad de Dios, porque dice que Dios delegó autoridad sobre Jesucristo y Jesucristo sobre su iglesia. Y tú y yo somos iglesia de Jesucristo. Amén. No te intimides. No te intimides. Toma las armas que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y echa fuera. No toleres en tu vida el pecado, aquello que no le agrada al Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero fíjense, Dios
a la iglesia de Tiatira, para terminar, les habla y le dice, hay un remanente. Los que no han doblado rodilla ante esta doctrina no se han prostituido. Ellos van a heredar, dice, van a vencer, les haré gobernadores de las naciones. Imagínense, wow, aquel líder, aquel pastor, aquel profeta, aquel hombre de Dios que no se ha dejado seducir para caminar como el mundo quiere, le está esperando una promesa que Dios ha hablado, aún en Salmo 2, 8, 9, que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Estarán gobernando aquí en el milenio. Amén. Estaremos, y tú eres una de las personas que no te has doblado. Amén. Amén. Pero triste es el final de Jezabel y de aquellos que siguen esa doctrina. Sí. Dice la palabra, vamos a leer, dice y te he dado tiempo para que te arrepientas, le dice. Miren qué amoroso y qué misericordioso es el Señor, porque nos da tiempo para arrepentirnos. Pero esta mujer no se arrepintió. Y dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Y saben de qué está hablando, amado? Porque esta cama en griego significa una cama de enfermo. Y esta tribulación, esta gran tribulación significa una mega tribulación. Está hablando de los tiempos postreros, que si no se arrepienten, aquellas personas que están influenciadas por este espíritu, Dios nos da tiempo para arrepentirnos, porque si no se arrepienten, estarán atravesando el tiempo de tribulación. Amén. Y dice más, en una cama enfermos. Entonces, vayámonos con esta enseñanza, amados, que el Señor escudriñe nuestros corazones y nos muestre si hay algo de este espíritu en cada uno de nosotros. Tenemos autoridad para echar fuera, amén, de nuestras vidas. Y oremos si tú has discernido que este espíritu está operando en alguien que tú conoces. Ora, ayuna por esa persona, amén. Dios es bueno, Él es bueno. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración, amén. Hay mucho que hablar, miren mis hojas, de este espíritu, pero nada más quería tomar estos 7 aspectos, amén. Gloria a Dios, que el Señor derrame de su gracia, de su favor, que nos ayude a que nosotros podamos anhelar los mejores dones, amén. Don de discernimiento, don de ciencia, para que no seamos llevados por cualquier tipo de doctrina, amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, honramos tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la enseñanza que tú nos has traído en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, queremos ser hijos, Señor, que te agraden, hijos obedientes, Señor, a tu palabra. Queremos ser, Padre Santo, esos vasos de honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Anhelamos dones, Señor. Queremos el don de ciencia, Señor, el don de discernimiento para poder discernir, Señor, aquella palabra profética o aquellas personas, Señor, que nos hablan, pero que no vienen de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a discernir ese mensaje que no proviene de ti, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eso dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñar a tiempo y a destiempo tu palabra, a hablar de ti a tiempo y a destiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia y por la enseñanza que tú nos has traído en esta mañana, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.